Bien, entonces mi nombre es Camilo Riquelme, como les comentaba recién, soy residente de neurología de primer año y voy a hablar de los síndromes afásicos, ¿ya? La presentación tiene dos partes, la primera en donde hablo de los síndromes afásicos y la descripción de cómo evaluar el lenguaje desde el punto de vista clínico, y después describir un poco cuál es la teoría actual respecto a los sustratos neurales que hay detrás del lenguaje. Ya. Entonces, el lenguaje, ¿cierto? Se define como el medio que tiene el humano para expresar su pensamiento, por medio de símbolos que pueden ser hablados, escritos o incluso mímicos, ¿ya? Permite emitir y comprender conceptos abstractos, ¿cierto? Tanto de nuestra mente como de la mente de nuestros semejantes. Y desde el punto de vista clínico, ¿cierto? Constituye un instrumento que permite explorar las funciones mentales de los pacientes, por lo que es fundamental establecer la indemnidad y el compromiso. Y es por eso que es una de las primeras evaluaciones que uno hace cuando va a realizar el examen físico. Afasia es la pérdida o alteración del lenguaje, ya los símbolos y las representaciones con los procesos sintácticos que subyacen la comunicación, ¿ya? La pérdida de la noción de los, hay una pérdida de la noción de los símbolos mediante los cuales el humano intercambia ideas y se comunica con los semejantes. Desde el punto de vista clínico, hay 4 esferas principales para evaluar el lenguaje, 4 parámetros que uno determina en la evaluación del lenguaje: la fluencia, nominación, la fluencia, nominación, comprensión y repetición, a lo que se le puede agregar también la lectoescritura para complementar más el estudio en el examen físico. La fluencia, bueno, se evalúa pidiendo al paciente que hable espontáneamente, hacer preguntas abiertas. Muchas veces en la anamnesis uno puede evidenciar cómo está la fluencia del paciente. Se estima que lo normal son 100 palabras por minuto. Hay bibliografías que hablan de que menos de 60 o menos de 50 se considera hipofluente o alterado. Dentro de los hallazgos que uno puede encontrar en la evaluación de la fluencia, uno puede ser la disartria, que no es un trastorno, digamos, propio de la función del lenguaje, pero sí una alteración en la comunicación por trastornos en la articulación del lenguaje. La hipofluencia, pueden haber parafasias también, que es cambiar las sílabas o cambiar las palabras, cambiar las sílabas o las palabras que el paciente quiere decir. Jergafasia, que es un trastorno en el que no hay una alteración de la fluencia, pero sí es incomprensible. La logorrea, que es un relato en donde existe una fluencia extremadamente aumentada, neologismos, que es la invención de palabras nuevas, o derechamente el mutismo, el paciente no habla. La comprensión, bueno, se parte pidiendo al paciente que realice movimientos simples, por ejemplo, cerrar los ojos, sacar la lengua. Después uno incrementa las órdenes, puede pasar a 2 órdenes: levante la mano derecha, por ejemplo, o 3 comandos: con la mano derecha tóquese la oreja izquierda. O se describe esta prueba, que es la prueba de los 3 papeles de Pierre-Marie. Uno le entrega al paciente un papel grande, uno mediano y uno más pequeño, y se le da la orden de que, por ejemplo, entrégueme el papel grande, guarde el papel mediano y rompa el papel pequeño, buscando formas como de sensibilizar un poco la prueba de la comprensión. La nominación uno puede categorizarlas como nominación directa o indirecta. La directa es que el paciente nombre el objeto que uno le está preguntando, y la indirecta es que lo apunte o lo indique, ¿ya? Uno puede partir con objetos, mostrándole objetos de uso diario y más simples, como el papel, lápiz o el reloj. Se puede sensibilizar la prueba con objetos quizás menos frecuentes, como el nudo de la corbata o la hebilla del cinturón. Y uno puede incluso sensibilizarla más pidiéndole al paciente que diga sinónimos de la palabra, del concepto o del objeto, o distintas formas del mismo objeto. Por ejemplo, mostrarle unos anteojos y preguntarle cuántas formas de ese anteojo conoce. Los hallazgos en la nominación que uno puede encontrar, bueno, la anomia, que el paciente derechamente no nomine, o también se pueden encontrar parafasias, ¿ya? Las parafasias fonémicas, que son cambios en las sílabas de las palabras,
Parafasias semánticas, que es un cambio completo de la palabra, pero una palabra que está dentro del contexto de la palabra que uno le pidió nominar. También hay parafasias aleatorias, en donde el paciente cambia la palabra que uno le pidió nominar y no tiene ninguna relación contextual con la palabra que uno le preguntó, o perseverativa, que el paciente persista repitiendo la palabra que nomina de forma errada. La repetición se le pide, es cierto, que repita lo que el examinador diga, con dificultad creciente. Uno puede partir con palabras simples como mesa, casa o zapato, después palabras más complejas como ferrocarril, cuadrilátero, constitución, y frases, y después se pueden hablar frases simples y complejas. Frases simples como lloverá mañana, o más complejas como no sé ni quién, ni cómo, ni cuándo. La lectura, se puede evaluar la fluencia de la lectura, que es básicamente pedirle al paciente que lea en voz alta un párrafo, y también se puede evaluar la comprensión pidiéndole que lea el párrafo en voz baja y que posteriormente sea capaz de explicar lo que entendió. En la escritura se le pide al paciente que escriba, tanto de forma espontánea o al dictado, y también se le puede pedir al paciente que transcriba un texto que está escrito. Del punto de vista clásico y la doctrina clásica de la comprensión del lenguaje y de las afasias, ¿cierto? Hablan de dos grandes áreas que controlan el lenguaje. Una es el área anterior, o el área motora o área de Broca, ya que está en la tercera circunvolución frontal, y el área posterior sensorial o de Wernicke, que está en el fascículo, perdón, en la circunvolución superior, temporal superior, posterior, y el giro marginal. En base a este tipo de doctrina clásica existen los denominados síndromes afásicos, que son 9. Los voy a pasar a describir a continuación. Primero, la afasia de Broca, o la afasia expresiva, se caracteriza por ser una afasia que es no fluente o hipofluente. El paciente no repite y tampoco nomina directamente, ¿ya? La nominación indirecta puede estar conservada y la comprensión también suele estar conservada. Presentan trastornos en la escritura y clínicamente el paciente se manifiesta con mucho esfuerzo por tratar de hablar. Comúnmente hace parafasias y el paciente suele estar consciente del déficit que presenta. La afasia de Wernicke o de comprensión es por lesión en el área de Wernicke. ¿Ya? Característicamente es una afasia que es fluente con alteración marcada de la comprensión. El paciente no nomina y no repite. ¿Ya? También puede presentar alexia, que puede ser con o sin agrafia. La afasia de conducción es por lesión en el fascículo arcuato que conecta el área de Wernicke con el área de Broca. Es hipofluente. Su característica principal es que la repetición está alterada, tampoco nomina, y la comprensión también se ve alterada, pero en grados variables, dependiendo del tipo de lesión. Pero característicamente el paciente comprende mejor de lo que repite. Las afasias transcorticales, está la tipo motora, el tipo sensorial o la tipo mixta, ¿ya? Son afasias que se generan por lesiones que no son en el circuito Broca-Wernicke ni la conexión del fascículo arcuato, sino que en áreas adyacentes a este circuito. Este circuito se desconecta del resto de la corteza, el paciente ve alterado su lenguaje espontáneo, y la característica clínica que prácticamente define las afasias transcorticales es que la repetición está conservada. Desde el punto de vista etiológico, se ha visto que los infartos que son de zonas limítrofes, ¿ya? Dan afasias transcorticales. Las afasias transcorticales motoras, por lesiones en las áreas prefrontales, principalmente por infarto en zona limítrofe entre la cerebral anterior y las arterias silvianas, y las transcorticales sensoriales, por lesión en áreas temporoccipitales, por infarto en zona limítrofe de las arterias silvianas, de ramas de la cerebral media, y la arteria cerebral posterior. La afasia transcortical motora es hipofluente, la nominación directa también está alterada, repite correctamente pero con dificultad, pero logra repetir.
Y la comprensión y la nominación indirecta están conservadas, ¿ya? Uno podría decir que es como una afasia de Broca, pero que no tiene alterada la repetición. La afasia transcortical sensorial es fluente, ¿ya? Frecuentemente puede presentar logorrea del paciente, no nomina y no comprende. La repetición está conservada y este paciente incluso puede presentar ecolalia, que es repetir la palabra y después persistir repitiéndola durante un tiempo después de la misma repetición. También se puede entender como una afasia de Wernicke con la repetición conservada. La afasia transcortical mixta combina, ¿cierto?, lesiones de afasia transcortical motor y transcortical sensitiva por infartos simultáneos en zonas limítrofes. Y aquí clínicamente todas las funciones del lenguaje se ven alteradas, excepto la repetición. También está descrita la afasia anómica, que es menos frecuente, solamente se altera la nominación en la evaluación del lenguaje, y etiologías posibles para este trastorno es que existan atrofias temporales incipientes, que claro, posteriormente avanzan y suelen evolucionar a afasias de comprensión, o lesiones que sean limitadas al giro angular. La afasia global es la afasia más severa. Todas las funciones del lenguaje se ven alteradas. Puede emitir algunos fonemas carentes de significado o balbuceo, ¿ya? Se generan por lesiones extensas en la convexidad del cerebro, por infarto habitualmente de la arteria cerebral media, cuando son extensos. Y están descritas también las afasias talámicas y afasias putaminales, que clínicamente son similares y se describieron después con el advenimiento de técnicas como el escáner. En este tipo de afasias la repetición está conservada. Clínicamente uno podría clasificarla como una afasia transcortical. Inicialmente el lenguaje espontáneo, o sea, hay una afluencia, digamos, conservada con un lenguaje espontáneo pero incomprensible, y puede evolucionar a un lenguaje logorreico con parafasias. Ya el paciente no nomina y no comprende. La etiología de este tipo de afasias, por lesión de tálamo o lesión de ganglios de la base, en general tienen buen pronóstico porque se debe a hematomas hipertensivos que después se reabsorben y el paciente mejora el déficit. Entonces, hasta ahora, ¿cierto? Lo que les comenté en base a la doctrina clásica, los síndromes afásicos que están más ampliamente descritos, pero estos síndromes son clínicamente identificables y claramente identificables en alrededor de solamente el 50% de los pacientes. ¿Ya? Habitualmente los pacientes que tienen afasia tienen elementos que sobran o que les faltan para poder ser calificados claramente como uno u otro síndrome afásico. Y con el tiempo, además, después de la década de los 80, con la llegada de técnicas como la resonancia magnética funcional, la magnetoencefalografía o el PET, se ha podido estudiar cuáles son los sustratos neurales del lenguaje y cuáles son las áreas involucradas en tareas del lenguaje. Y es por eso que actualmente existe consenso de que el modelo clásico de Broca, Wernicke y Geschwind no explica que lo que en la última década se ha sabido respecto al procesamiento neural del lenguaje. Ya la disposición y el número de regiones corticales y subcorticales que están involucradas en las funciones del lenguaje son un sistema que es mucho más complejo y mucho más ampliamente distribuido que lo que se conocía respecto a Broca y Wernicke y al fascículo 4. Popple, que es uno de los principales neuropsicólogos que investiga respecto al lenguaje, mencionó en el 2014 que la era de Broca y Wernicke y la era del imperialismo del hemisferio izquierdo había terminado. El 2004, justamente Popple y Haycock elaboraron una teoría que es la que actualmente más se acepta respecto a los sustratos neurales que hay detrás del lenguaje, que es el modelo de doble ruta.
Ellos explican que hay una ruta dorsal y una ruta ventral, ¿ya? La ruta dorsal, que está encargada principalmente de la producción del lenguaje, involucra zonas frontales y zonas temporales posteriores, también el giro angular. Ya esta ruta particularmente está más lateralizada en el hemisferio dominante, ¿cierto? Habitualmente el izquierdo, y se relaciona con la construcción de la palabra y la articulación de la palabra. Paralelamente tenemos la ruta ventral, ¿ya? Que se posiciona en lóbulos temporales, zonas superiores y medias. Esta ruta está en ambos hemisferios. Se ha visto que el hemisferio derecho también tiene actividad cuando esta ruta se activa, y está relacionada con el significado y la comprensión de las palabras. Este diagrama explica un poco cómo funciona y cómo interactúan estas zonas del cerebro cuando uno comprende un texto, una palabra en alguna conversación, y cuando uno las emite. ¿Ya? Voy a explicarla, pero bueno, partiendo porque en esta imagen hay dos figuras, ¿cierto? Arriba está el diagrama y abajo hay una representación del hemisferio izquierdo a la izquierda y el hemisferio derecho a la derecha, ¿ya? Y los colores de los recuadros se correlacionan con los colores que aparecen abajo en la imagen. Partamos por el cuadradito verde, ¿ya? Que es anatómicamente, o sea, se llama en la zona de análisis espectrotemporal, que está localizada en el giro temporal superior hacia dorsal. Está pintado en verde abajo en los dibujos, y es bilateral, no predomina en ninguno de los dos hemisferios. ¿Ya? La zona de análisis espectrotemporal básicamente lo que hace es simplemente asimilar sonidos de cualquier tipo, ¿ya? Un perro ladrando, la lluvia cayendo o alguien que me está hablando. La red fonológica, ¿ya? Que está ubicada en el surco temporal superior, en el tercio medial y posterior, que también es bilateral, se activa cuando este sonido que se identificó es reconocido como un fonema, o es reconocido como una palabra, ¿ya? En ese momento, la red fonológica, ¿cierto?, que está pintada en amarillo en ambos hemisferios, echa a andar las dos rutas, la ruta ventral y la ruta dorsal. Sigamos en el mapa hacia abajo, hacia los cuadraditos en rosado. La red fonológica conecta con la interfaz léxica, ¿ya? Que está ubicado en el surco temporal inferior, en el tercio posterior, y en el giro temporal medio, también en la zona posterior. Esta zona de interfaz léxica, que se ha visto que predomina en el hemisferio derecho, se encarga de, a ver, es como nuestra base de datos de palabras, ¿ya? De los elementos, es nuestra base de datos de elementos léxicos, básicamente. Entonces, cuando la red fonológica, en la que está en amarillo, reconoce una palabra como, o sea, un fonema que puede ser una palabra, conecta con la interfaz léxica que registra, ¿cierto?, nuestra base de datos de palabras o conceptos, y conecta, en el diagrama, si nos vamos a la derecha, con la red conceptual. La red conceptual es una entidad que no tiene una localización anatómica determinada, sino que está distribuidamente ampliamente en la corteza, y lo que hace la red conceptual básicamente es otorgarle un significado a ese elemento léxico, ¿ya? Entonces, repasando un poquito, la interfaz léxica es la que tiene la base de datos, y la red conceptual es la que le otorga el significado a lo que nosotros tenemos en esa base de datos. La interfaz léxica, ¿cierto?, al activarse, conecta a través de la vía ventral, ¿cierto?, la ruta ventral, la red combinatoria, ¿ya?, que está en el surco temporal inferior hacia anterior, y el giro temporal medio también hacia anterior. Esta es más dominante en el hemisferio izquierdo, es la red combinatoria, y la función que tiene esta zona es que nosotros, ¿cierto?, cuando conversamos, cuando escuchamos, no escuchamos y no recibimos palabras por separado, sino que recibimos palabras que vienen en una frase y que están en un contexto. Ya la red combinatoria justamente lo que hace es eso, es contextualizar las palabras, unirlas y entenderlas como un todo, ¿ya?
Y si nos vamos desde del cuadradito rosado que está a la izquierda hacia arriba, vemos que tiene una conexión con la red articulatoria. Ya la voy a comentar un poquito en un momento más. Necesito entonces ahora que volvamos a la red fonológica, que es el cuadradito amarillo. ¿Cierto? Ya, el análisis espectrotemporal reconoce un sonido, la red fonológica lo reconoce como un fonema o como una palabra. Hacia abajo, ¿cierto? Se activa la vía ventral y hacia arriba se activa la vía dorsal. Activa esta zona que se llama la interfaz de sensorio-motora. ¿Ya? Está ubicada en el límite, una zona pequeña que está ubicada en el límite temporoparietal. Es de dominancia izquierda, ¿cierto? Como habíamos dicho, la ruta dorsal es de dominancia izquierda, o hemisferio dominante, habitualmente es el izquierdo. Y lo que hace esta área, recibe input de la red fonológica, pero también recibe input de otras áreas sensoriales, como por ejemplo la visual, y lo que hace es transformar estos inputs sensoriales en motores. Y echa a andar la vía dorsal y activa, si nos vamos a la izquierda del mapa, la red articulatoria, ¿ya? Que está en el giro frontal inferior, la corteza premotora, y la ínsula anterior, que también es de dominancia del hemisferio dominante. La red articulatoria lo que hace, ¿cierto?, es transformar estos estímulos en, o sea, esta información en activación muscular para emitir la palabra, ¿ya? Y tiene conexión con, hacia abajo, con la red combinatoria, ¿cierto?, para articular palabras que sean en un contexto y que vayan acompañadas de otras palabras y conectores, y armar frases. Y también por arriba tiene esta conexión a la red conceptual, que recordemos que era la que le asociaba un significado a, a los fonemas, a las palabras y a estos conceptos. Entonces, se articula con la red articulatoria, valga la redundancia, para poder emitir el lenguaje de forma coherente. Esto fue el 2004. ¿Ya? Este diagrama es del 2007, pero la teoría es del 2004. Y el año 2013, Angela Frederici, que es otra neuropsicóloga que también se dedica a la investigación del lenguaje, hizo una reconceptualización del modelo. Básicamente lo describió un poco mejor, ¿ya? Y estableció que cada una de estas rutas, la ruta dorsal y la ruta ventral, estaba compuesta por dos rutas más. O sea, dentro de, como que estas rutas incluían dos rutas. La ruta dorsal, ¿cierto?, que es la que involucra más el hemisferio izquierdo y que se encarga de la producción del lenguaje, tiene por un lado el fascículo arcuato, que tiene funciones gramaticales, y por otro lado tiene el fascículo longitudinal superior, que conecta el giro temporal medio con la corteza premotora. ¿Ya? Las funciones de este fascículo se cree que tienen que ver con la repetición y las funciones fonológicas. Eso es la ruta dorsal. En la ruta ventral hay dos fascículos también. Uno es el fascículo uncinado, que es más cortito, que conecta la corteza frontal con la corteza temporal anterior y se encarga de la comprensión gramatical. Y el otro fascículo, que es bastante más largo, que conecta, o sea, fascículo inferior, occipito frontal, que conecta el lóbulo o la corteza frontal con áreas más posteriores, como la corteza temporal posterior, la corteza parietal y la corteza occipital, ¿ya? Que se encarga de la comprensión semántica verbal. Y eso quería contarles. Gracias.